Vamos a resolver este ejercicio del 531 del tema de equilibrio del cuerpo rígido en el plano. Entonces, el ejercicio nos dice que la fuerza sobre este rodillo B debe ser 1.5 kip y que a partir de eso verifiquemos cuánto debe valer esta fuerza F y cuánto deben valer las reacciones en A. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar el mecanismo como tal y nos damos cuenta que este es un mecanismo doblador, que esta varilla es la varilla de trabajo y que para que el mecanismo funcione, esta, que es la palanca, debe permitirse rotar alrededor del punto A. Bien, el primer paso va a ser definir a quién le vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, a quién le vamos a hacer el análisis de equilibrio. Pues el análisis de equilibrio se lo vamos a hacer al elemento que inicia en C, pasa por B y llega al punto A, o sea, a esta palanca. Una vez lo hemos definido, vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre. Ese es el segundo paso, plantear el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el ejercicio nos dice que en el punto B tenemos una reacción que es horizontal. Entonces, en este punto B vamos a tener una reacción. De esta reacción debemos conocer todo: magnitud, dirección y sentido. Por lo cual, vamos a verificar el sentido de la fuerza en el punto B. Entonces vamos a decir que para que el elemento funcione, yo coloco una fuerza hacia abajo. Entonces, esta pieza B, la varilla a la pieza B le hace una fuerza hacia la izquierda, que es la que nosotros queremos, porque recordemos que estamos analizando este elemento. O sea, a nosotros nos interesa la fuerza que la varilla le hace a nuestra pieza y no la que nuestra pieza le hace a la varilla. Bien, y le vamos a dar su magnitud, que nos la daban ahí, que son 1500 newton. Entonces vamos a decir que esta fuerza pues vale 1500 newton. De los datos que nos dan, de los datos que son conocidos, pues debemos respetarle su magnitud, dirección y sentido. Bien, vamos a seguir con el punto A. Entonces, como decíamos, para que el mecanismo funcione, este punto A se debe convertir en un pivote de rotación. ¿Por qué? Porque la manivela ABC debe rotar alrededor de A. Entonces, recordando las condiciones de equilibrio, si nos deja rotar, no tenemos reacción de momento, pero para que funcione, pues no debe permitir trasladar ni en X ni en Y. Entonces vamos a tener dos reacciones de fuerza: una horizontal y una vertical, que la vamos a asumir positivas, y ya la ecuación nos dirá si son positivas o negativas. Y vamos a darles un nombre a su magnitud. Vamos a decir que esto es AX y que esta fuerza es AY. Con esto ya hemos completado las cargas. Ahora, para completar nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a jugar acá con la fuerza F. La fuerza F que me dan está aplicada a 90 grados de la palanca. Y fijémonos que la palanca está ubicada a 60 grados. ¿Listo? Lo cual quiere decir que esta fuerza F con el eje horizontal va a formar un ángulo de 30 grados. Entonces le vamos a colocar aquí su respectivo ángulo y vamos a decir que ese ángulo va a ser 30 grados. Una vez hemos hecho esto, verificamos. Tenemos nuestras incógnitas, les asumimos un sentido, les dimos un nombre a la magnitud, tenemos nuestros datos conocidos y tenemos nuestras longitudes. Bien, con eso en mente, ahora sí, como tenemos nuestro diagrama cuerpo libre completo, vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces, en equilibrio estático tenemos tres ecuaciones: la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momento. Entonces, la más directa, recordemos siempre que es la sumatoria de momentos. ¿Por qué? Porque me permite eliminar incógnitas. Entonces, vamos a mirar en qué puntos tenemos incógnitas. Tengo en el punto C, tengo una incógnita, y en el punto A tengo dos incógnitas. Entonces vamos a seleccionar el punto que más incógnitas nos maneja para plantear la sumatoria de momentos. Entonces vamos a decir que tenemos la sumatoria de momentos con respecto al punto A y vamos a decir que esa sumatoria pues nos tiene que dar igual a 0. Bien, entonces
fijémonos que la distancia de esta fuerza, la distancia perpendicular de esta fuerza al punto A son estas 40 pulgadas. Entonces, esta fuerza y esta distancia forman su brazo de palanca. Este brazo de palanca, bajo la acción de esta fuerza, giraría horario. Quiere decir que ese momento va a ser negativo. Entonces sería menos 40 menos F, que es la magnitud de la fuerza, por la distancia que es 40 pulgadas. Bien. ¿Quién más me genera momento con respecto a ese punto A? Pues quien también me genera momento con respecto al punto A, pues es esta fuerza de 1500 newton. Entonces vamos a decir que esa distancia perpendicular va a ser 5 que multiplica el coseno de 60. Bien. Y que ese momento va a ser positivo. Entonces vamos a decir que eso va a ser más mi fuerza conocida, que es 1500, por la distancia perpendicular, que es este 5, que multiplica al coseno de 60. ¿Por qué el coseno de 60? Porque este ángulo de acá es 60 grados. Entonces, como la fuerza es horizontal, pues mi distancia mi distancia perpendicular es la vertical. Por eso me da 5 coseno de 60. Bien. Y vamos a decir que esto es igual a 0. Fijémonos que de esta ecuación ya podemos despejar la magnitud de la fuerza F, que era uno de los datos que nos pedían. Entonces nos va a decir que la fuerza F es 93.75 libras. Y que nos dio positivo. ¿Por qué nos da positivo? Porque al pasar este término al otro lado de la igual cambia el signo. Y es coherente que nos dé positivo, porque fíjense que nuestra incógnita era la magnitud, pero no era el sentido, porque el sentido ya no lo daban. Bien, ahora vamos a despejar a X y a Y. Entonces vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Entonces en X, ¿a quién tenemos? Tenemos la componente de la fuerza F, que sería F coseno de 30. Fijémonos que al colocarla horizontal nos queda apuntando hacia las X positivas. Tendríamos nuestro dato conocido, que es 1500, y tendríamos el AX. Bien, entonces vamos a decir que va a ser igual a F coseno de 30 positivo menos 1500 más AX, y que eso debe ser igual a 0. Con lo cual, despejando el valor de AX ahí, nos va a dar que eso es igual a 1418.81 libras. Fijémonos que también nos dio positivo, que quiere decir que el sentido que nosotros le habíamos asumido es correcto. Y solo nos queda plantear la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en Y, ¿a quién tengo? Tengo la componente de la fuerza F y tengo a Y. Entonces vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, y que esa sumatoria es igual a nuestra fuerza Y, que la habíamos asumido positiva. Y aquí vamos a mirar que cuando tomamos esta fuerza y la ponemos vertical, nos queda apuntando hacia las Y negativas. Sería menos F seno de 30. Con lo cual vamos a decir que AY es igual a 46.87
libras. Y esa es nuestra fuerza H. Bien. Si necesitáramos sacar el esfuerzo cortante en el pasador, pues ese esfuerzo cortante en el pasador va a salir de la magnitud de las fuerzas que soporta, es decir, de la raíz de ax al cuadrado más h al cuadrado. Entonces así hemos terminado de resolver el ejercicio 531. Haciendo un repaso que hicimos, definimos el elemento al cual le íbamos a hacer el análisis de equilibrio. A él le hicimos el diagrama de cuerpo libre colocando los datos desconocidos, asumiéndoles un sentido y dándole una magnitud a la fuerza, colocando todos los datos geométricos, distancias y ángulos, y planteamos nuestras ecuaciones para el equilibrio estático.